Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre con el poder del Espíritu de nuestro Dios, que nos empuja, que nos toma de la mano y nos trae para seguir siendo instruidos por Él a través de su palabra, y que su Espíritu pues, nos va explicando y nos va exponiendo todo lo que está aquí, que cuando ahorita a lo mejor ya se nos hace así como que muy padre, ¿verdad? Que ya entendemos, pues lo vamos entendiendo y lo vamos viendo muy claro, pero recordemos que cuando al principio intentábamos leer la Biblia no entendíamos nada, ¿verdad? Pero es el Espíritu que nos está revelando, que nos está enseñando, que nos está llevando, ¿verdad? A seguir este camino y ser enseñados por Él, ¿verdad? Muy bien, el título tenemos el mismo. De hecho, ahí lo comentaba ahorita, nuestra hoja es muy parecida a la parte de arriba, o más bien idéntica, pudiéramos decirlo, solo que nomás dice al menos arriba, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Segunda parte. El objetivo es el mismo. Voy a pasar rápido por ahí para responder a la pregunta planteada por Jesús, considerando todas sus implicaciones, y precisamente eso es lo que vamos a ver hoy, las implicaciones. El versículo a memorizar es el mismo. Él le dijo: ¿vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Lucas 9:20. Muy bien. La introducción es la misma, ya la vimos la semana pasada, no voy a entrar en esos detalles. Simplemente vamos a leer las preguntitas. Que en la pregunta del 18 al 20, la pregunta es: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Verdad? Y la respuesta está en el 20, el Cristo, que dijo Pedro, el Cristo de Dios, ¿verdad? Muy bien, y ahora lo que nos toca prácticamente ver es del 21 al 27, porque todo esto es muy simple y es muy rápido leerlo y decir: no, bueno, pues es que Jesús les preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro pues le respondió muy bien y le dijo: el Cristo de Dios. Pero todo esto tiene una gran implicación si verdaderamente Jesús es quien dices que es, si verdaderamente el Señor te ha revelado que Él es el creador del universo, el Dios hecho carne, el verbo hecho carne, como lo declara Juan 1:12, el que era, el que es y el que ha de venir, el creador del universo y de todo lo que en él hay. Adelante. Y entonces, pues hay implicaciones, porque no nada más es decir, esta parte que comentaba, ¿no? Que no es lo mismo leerlo, que alguien diga y te muestre y te enseñe y diga, no, bueno, es que Jesús es Él, ¿verdad? Pero que Jesús mismo, a través de su palabra, te diga directamente a ti: yo soy el que soy. O sea, lo que continúa en nuestras vidas, y hablo en la de cada quien, en la de cada uno, es qué implicaciones va a tener en mi vida eso. O sea, si el Señor ya me lo reveló y ya me lo dijo y me preguntó: ¿quién dices tú, Juan de Dios, que soy yo? Pues tú eres mi Dios, Señor, tú eres el creador del universo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en tu vida si ya te revelé quién soy yo y tú ya lo estás aceptando? ¿Vas a seguir en tu vida como antes de conocerme, antes de saber que yo era, quién era? ¿O tu vida va a ser transformada, va a tener implicaciones, grandes implicaciones en tu vida, ¿verdad? Y entonces de esto vamos a hablar. Vamos a entrar al versículo 21, vamos a continuar, y lo leo y dice así: pero Él les mandó
que a nadie dijesen esto, encargándolo rigurosamente, ¿verdad? Es decir, ¿qué querían que no dijesen a nadie? ¿Qué? ¿Quién era él? Que él era el Cristo. Así es. Esta gran revelación que ya la semana vimos, y no quiero entrar a ese detalle, por la cual le dijo a Pedro lo que le dijo, y ya vimos que todo esto ha causado confusión en el mundo, pero usó dos palabras diferentes, y eso es lo que no se entiende en el diálogo, o más bien se malentiende por no escudriñar la escritura, ¿verdad? Esta palabra de piedra, y también yo te digo, Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Que tú eres Pedro, esta piedra, y sobre esta roca, no sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces esa parte, que no voy a entrar otra vez en ese detalle, está ya de hecho las predicaciones, y luego está el estudio de la semana pasada, y ahorita está esto. Entonces mandó rigurosamente que a nadie dijesen esto. ¿Qué es esto? Esta revelación que no se le había dado a todos, se le dio a Pedro por parte de Dios, y Jesús se lo dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces lo hizo audible para los que estaban ahí, y lo hizo manifiesto, es decir, aceptando que Él era. Recuerdan que hemos visto esta parte, que no a muchos Jesús reveló directamente que Él era el Cristo. Sí, con todo lo que hacía era lógico. Eso vino a mostrar con todas las señales, ¿verdad? Los judíos sabían con todas las señales que el Mesías iba a venir a hacer eso, pero estaban cegados. Pero con su boca audible directamente a pocos les dijo: yo soy el Cristo, ¿verdad? Mas sin embargo, hay un punto entre los evangelios, hay un punto en donde los judíos están muy desesperados y le preguntan directamente. Y Jesús no se los afirma, pero lo que les dice lo está afirmando. Le preguntan algo así, lo voy a buscar y lo voy a poner ahí, pero le preguntan algo así: ya dinos. O sea, ya estaban desesperados. Ya dinos si tú eres el Cristo. Los judíos le preguntaron. Y Él les dijo: se los he dicho desde el principio, pero ustedes no creen. O sea, no les dijo: sí, yo soy. Pero les dijo: se los he dicho desde el principio y ustedes no creen. Y es esa parte, ¿verdad? Entonces, esta manifestación ya dijo: a nadie le digan ya nada. O sea, mi tiempo va a llegar, y las señales están puestas, y las he venido a hacer. Y la obra, no solo las señales, sino la obra del evangelio mismo, que no es lo mismo decir, porque sí se los dijo, pero no es lo mismo solo decirlo. No es lo mismo decir: si no crees que yo soy, pues se los dijo, ¿verdad? En tus pecados vas a morir. Pero no solo les vino a decir eso, sino vino a morir, ¿sí? Vino a manifestar, a hacer esa obra maravillosa de salvación, en la cual implicaba dar su propia vida por todos, sin tener ningún pecado, sin tener nada, todo intachable, sin nada que le pudiéramos o le pudieran sí, o sea, decir que había hecho algo mal. Nada, ni un pensamiento, ni una mentira, ni una nada. Bueno, este era el punto. Ahora les mandó que a nadie dijese esta revelación que se le había dado a Pedro de lo alto, y que lo había manifestado con todos los discípulos, no con todo el mundo, ¿verdad? Recordemos que en Mateo nos mostró que no solo se apartaron, sino que fueron
a el área del norte de Israel, ¿verdad? Y estaban allá y allá se les manifestó. La pregunta es, dice, ¿qué mandó Jesús a sus discípulos al escuchar la respuesta de Pedro encargándoles rigurosamente? Que a nadie dijese eso. Para todo hay un tiempo, ¿sí? Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero está en la Escritura. Hay tiempos en donde, bueno, pero es que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo. Sí, pero hay tiempos en donde yo no sé, aquí es donde vuelvo a repetir esto, yo no sé si les ha pasado alguna vez, a mí sí, pero de que de pronto, o sea, no vas a hablar. Hay una persona enfrente de ti que no vas a hablar. No vas a hablar el Evangelio. El Señor indica y sabe y muestra. A Pablo le pasó. Quería ir para no sé dónde y un ángel se lo impidió, y después tuvo un sueño de un varón macedonio que fue para el otro lado, pero varias veces quiso ir y se lo impidieron. El Espíritu Santo, dice la Escritura que el Espíritu Santo le impidió ir allá. Entonces, estas cosas, ahorita el Señor dijo, no digan a nadie. Oye, qué extraño, pues si eso es lo que quieres, ¿verdad? Que darte a conocer y todo, bueno, pero en este momento no le digan a nadie. Siento así como que el Señor y hermano. Sí, a ver, adelante, hermanita. Hermano, perdón. Yo pienso que el Señor no quería que se dijera, porque no quería que todos supieran lo que realmente iba a suceder, que iba a ser encarcelado, que iba a ser, que iba a morir, que iba a resucitar. A lo mejor todavía no quería que se supiera, no era el tiempo. Esa es mi opinión, no sé si esté bien. Ajá. La verdad es que le dice eso a sus discípulos. Ahorita más adelantito se le hace esa mención. Lo que no sé es, simple y sencillamente, lo que muestra aquí es que no dijeran que Él era el Cristo, ¿verdad? Que la revelación que ya habían tenido ellos, que los demás no la supieran, ¿verdad? Gracias, hermanita. Adelante, Gerson. Pues así como, es que lo veo bien claro como dice como el nombre, fue una revelación que automáticamente que solamente el Espíritu le dio a Pedro. Entonces no es como para que algo que tengan que divulgar porque los demás no lo van a entender tampoco. El Espíritu se lo reveló a ese momento a él, y ok, qué bueno que Dios se lo reveló, ¿no? Que te lo reveló el Espíritu Santo. Consérvalo, todavía no es el tiempo a lo mejor de decirlo. Y está acordando de Mateo, no sé si quiere, pero es Mateo 7:6, y me acuerdo que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los pedacen, ¿no? O sea, ¿para qué le vas a dar algo que te reveló el Señor y que es precioso o algo bonito a alguien que no lo va a entender? ¿Para qué lo vas a decir y no lo van a apreciar como realmente es, ¿no? Entonces siento que el Señor está queriendo también ser firme en ese aspecto, ¿no? O sea, también te lo revela a ti, pronto se los va a revelar a los demás, pero consérvatelo ahorita para ti. Lo creo con todo el corazón, exactamente lo que dices. Y no solo eso, sino que observo en la Escritura, puedo observar en las líneas, en lo que está plasmado ahí, que la revelación fue a Pedro, no a todos. A todos se lo manifestó esa revelación. Jesús lo aceptó y lo manifestó ante todos los discípulos. Pero yo digo que ellos no podían entender lo que Pedro ya estaba entendiendo por revelación divina. No sé si me alcanzo a explicar, pero una cosa, o sea, es como muchas de las cosas que Jesús les dijo, no entendían los discípulos. Las escuchaban de parte de Jesús, pero no las entendían. Cuando vino el Espíritu les hizo pie. Es locura, o sea, para claro, el mundo es locura. Por supuesto. Y la verdad es así como para nosotros escuchamos las creencias que tienen los testigos de Jehová o los mormones y decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que piensen tanta barbaridad, no? Igual, ellos piensan que para nosotros es locura, pero ¿qué es lo que yo en lo personal pienso que todo el mundo piensa tener la verdad, ¿no? Los mormones, todos piensan tener la verdad, nosotros pensamos tener la verdad, y lo que creo yo que nos hace diferente tal vez es porque vivimos una necesidad constante, reconociendo de que es la misericordia de Dios que nos sostiene
cuando vemos los frutos del Espíritu, no es algo que podemos nosotros, dice uno, yo no puedo forzar esto en mí, yo no puedo forzar amar a mi enemigo, yo no puedo forzar ser bondadoso cuando, o sea, no es parte de mi naturaleza, ¿no? Entonces esas cosas dices, es que esto tiene que ser verdad. Claro, salud. Y no es solo eso, hermanita, la certeza te la da el Espíritu. Claro. Y déjenme decirles algo. Te vas a dar cuenta que el Espíritu no está cuando venga la prueba. Cuando venga la prueba, la prueba que el Señor decida, vas a saltar o vas a entender la fe que el Señor te ha dado por medio de su Espíritu, es obvio, y su palabra y la comunión que tienes y la oración y todo. Pero digo, por este detalle que dijo, todos quieren tener la verdad, y es cierto, todos dicen tener la verdad, pero la verdad es una. La verdad es una y la verdad es Cristo. Si tú no tienes la verdad morando en ti, eres un asalariado y cuando venga la prueba vas a salir corriendo. No vas a dar tu vida por la palabra del Señor. Vas a salir corriendo. Y eso te va a hacer la diferencia. Por eso es que el Señor al final dice y el que permanezca en mí y mi palabra. No, bueno, lo dice en Apocalipsis. Ah. Y el que permaneciere, este será salvo. No es un requisito, es una evidencia de aquel que pudo permanecer firme ante la prueba. Ese es salvo. Ese tiene mi Espíritu morando en mí porque sabe que su vida terrenal es lo que menos importa, porque Él va a dar todo lo que tiene por causa de mí. De esto prácticamente eso es lo que vamos a hablar, y esa es la revelación a nuestras vidas de que el Señor está morando en nosotros, ¿verdad? Y es importantísimo porque estas son las implicaciones de nuestra vida que vamos a manifestar con nuestros actos de locura, como lo que está usted comentando ahorita, que es cierto, ciertísimo, es una locura, para manifestar que somos salvos, ¿verdad? Y es que yo me pongo a pensar porque Jesús mismo le dice, o sea, bienaventurado Pedro, pues no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero fue una revelación, pero aún Pedro tampoco lo entendió. Digo, por lo que se manifiesta después. Él no lo entendió. Él no lo entendió totalmente porque después, más adelante, no sé si venga en no, Lucas. claro, no, definitivo. No lo entendió, aunque fue una revelación del Padre, no lo entendió y actuó también. Ahí va lo que creo que pasó, ¿verdad? Obviamente tuvo que haber sido una revelación entendible, de otra manera no pudo ver nomás Y dicho lo que entonces, dijo. ¿por qué? Porque fue algo como un espíritu que viene y se va, como a los antiguos antes. No podía permanecer en Pedro porque el Señor estaba todavía ahí. Porque Pedro se lo dijo. Sí, O sea, sí se lo dijo, pero como que no está entendido. Porque, digo, el Señor se nos revela. Sí. Y su espíritu, cuando somos llenos de su espíritu, esa palabra que se nos da, como que ya baja. Hoy en día sí, porque ya lo pero tenemos antes aquí. Pero en porque aquel tenemos el tiempo espíritu, pero aún no estaba el no espíritu estaba el con espíritu ellos. en él. Ajá. Por eso es que pienso que los discípulos no lo tenían revelado. Lo escucharon de Jesús, como muchas enseñanzas se escucharon de Jesús, pero como lo que decía la hermanita Caro, era locura para ellos. Por supuesto que era locura para ellos, como para nosotros fue un día locura, como para el mundo es locura. Exactamente lo mismo. Pero si a Pedro se le reveló, no fue por su inteligencia, fue porque del cielo le fue dado y el Espíritu se lo reveló y después salió. Más adelante le va a decir que no vayas a la cruz y Jesús le va a decir apártate de mí. Claro, pues es lo que le iba a decir. Ya no está ahí. Entendible. Pero en la revelación en ese estuvo. momento fue. Exactamente. Incluso Pero ni entendés. Sí, no, mi Padre, no fue el Espíritu, fue Sí mi es. Padre que está en los cielos. ¿Y quién es Dios? Bueno, Dios es Dios. Dios es espíritu. O sea, Incluso creo que cuando vivimos en una religión y no realmente no conocemos a Dios, porque podemos ser también como Juan, ¿no? De oídas te he oído, Por pero supuestísimo.
Entonces, yo recuerdo cuando yo recién llegué a Estados Unidos, yo había crecido en una iglesia de esas así bien poderosas, de cristales, ¿no? Mucho power. Pero así súper, sí, mucho power. Pero así súper extremista, así de. Muy extremistas. Y bueno, era una culpa que había con la que yo crecí en mi adolescencia de que pues, ganaba mi salvación, me la perdí el siguiente día, así me la pasaba de que. Y era una culpa y un miedo, y el domingo en la iglesia, y tratar de portarse lo mejor que podía, y luego al fin, es como, híjole, Imposible. era imposible, y un estrés espiritual con el que vivía. Y cuando llegué aquí, y yo recuerdo que empecé a ir a la iglesia, una hermanita, digamos, siempre los jóvenes a comer, hace 15 años, y después del servicio, y una hermanita, empezamos a platicar de la salvación, y ella me decía, no, pero de la salvación no la pierdes, cuando es un regalo de Dios. Y yo, claro que la pierdes, tienes que portarte bien. Y yo, espíritu, nos metimos en un debate así, Claro. y le digo, claro que sí, tienes que vivir en santidad, porque sin santidad nadie va a ser nacido pentecostal. Y no, y luego, y eso y yo viví, según que, pues viví en la verdad, como sin barrer a Dios, a Jesús, pero cuando el Señor me reveló, eso cambió mi vida. O sea, pasaron 3 años, yo iba a la iglesia y todo, Claro, claro. juzgando a todo el mundo porque esos son pecadores, sean Claro, y claro. así, pero cuando el Señor Te revela. me lo revela, es como que se me abren los ojos. Y ahora sí, ahora yo solita, yo quiero, no sé, yo quiero ahora honrarte. Yo voy a cambio esto, pero no porque me lo ordena, me dice, no, es como. Es el espíritu que te el empuja espíritu que me a empuja, sí. seguir a Entonces, Cristo. Eso es hermoso, cuando lo haces por amor y no por temor, ¿no? Claro, exacto. Jesús lo hizo, Jesús hizo eso. Siempre batallamos en observar o en masticar o en digerir el temor a Dios, ¿no? O sea, siempre tratamos de ver, pero es un temor reverente. Y Jesús lo hizo cuando oró en Getsemaní. Hebreos lo recalca, que le pidió a quien lo podía sacar de la muerte, le clamó con gran, tanto que transpiraba sangre. O sea, pero él tenía un temor reverente a su Señor. O sea, al Padre, obviamente, a quien lo podía sacar de la muerte, ¿sí? Mas sin embargo le dijo, no hagas lo que yo, sino lo que tú. Pero es ese temor reverente que nos hace seguirlo, que no una infalibilidad humana la que nos va a hacer seguirlo, es el temor reverente a nuestro Señor, de voy a hacer tu voluntad, Señor, cuésteme lo que me cueste. Y ahí es donde entra esta parte, o sea, esta parte de saberte que las implicaciones van a traspasar nuestras expectativas de vida, nuestros proyectos de vida, nuestros deseos y nuestras cosas. ¿Por qué? Porque no voy a hacer mi voluntad. Jesús no hizo su voluntad, hizo la voluntad del Padre por un temor reverente. Es esa parte que tenemos que entender, que ya fuimos comprados con sangre hace 2000 años en una cruz. Pero si yo quiero seguir haciendo lo que me place, pues ¿cómo te lo explico? Y aquí es donde entra ya esa parte de seguir al Señor con ese temor reverente. No sé si me expliqué o no, pero el Espíritu que nos revela a cada uno. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Que tengo oídos para Otra oír. cosa, hermano. Adelante, que tenga oídos para oír. Desde hace un rato quiero hablar, pero estoy escuchando todo lo que se está diciendo, es muy interesante todo. Siento, ¿verdad?, que el Señor estaba diciéndoles también esto de que no se lo dijeran a nadie, porque impedía a su ministerio a seguir lo que él estaba planeando, porque cuando María, por ejemplo, al principio de su ministerio, María, cuando convierte el agua en vino,
él mismo le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora, no, espérate, o sea, no es que, pues a eso vino a hacer muchas cosas, pero tenía que ir de a poco. Cuando vimos que también sanó al de la mano seca, también les dijo, no digas nada. Cuando sanó al leproso, también le dice, no digas nada. Pero este leproso dice, como se sentía maravillado de lo que había pasado, fue y lo dijo. Entonces, sí hubo un movimiento en ese aspecto, porque como fue y lo dijo, él tuvo que salir al desierto a seguir a la predicando, intervino en su ministerio. Entonces, por eso Jesús siempre decía, o sea, tenía misericordia, porque los veía en su situación y los sacaba de esa situación, pero no digas nada todavía, espérate, ¿no? Porque él tenía que seguir avanzando en el ministerio que él traía, ¿no? Que era el de salvarnos a cada uno de nosotros. No precisamente de estar sanando, sino de estarnos salvando a todos. Exactamente. Entonces, El mensaje de la salvación. en este aspecto siento que también por eso les decía que bueno, Pedro, no, o sea, ya lo sabes, pero pues no digan nada de esto todavía, porque todavía había un camino que él tenía que recorrer. Así es. Y obviamente les dijo a todos sus discípulos, está en plural, pero él les mandó. No nomás le dijo a Pedro, sino a todos. O sea, les mandó que no dijesen a él, encargándoselo rigurosamente. Muy bien. Y como decía el pastor antes, o sea, también era de como, porque ya la gente lo esperaba desde antes, pero como el rey que iba a quitar que lo tenía sometido Roma, los romanos, o sea, y no era esa realmente lo que tenía que venir a hacer, y entonces no quería que la gente también se enterara, porque pues si no... Definitivamente había un programa, por así decirlo, claro. y tenía su agenda, ¿verdad? Que verdaderamente hubo muchas interrupciones, sí las hubo, pero pues él... Pero no fuera de su... Exactamente, él siempre pudo hacer una cosa u otra, y todo estaba escrito, ¿verdad? Todo estaba escrito y así se iba a cumplir, ¿verdad? Muy bien, versículo 22. Hermanita Laura, ¿me ayuda con el 22? Claro. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén, gracias. ¿Qué más les dijo? Dice la pregunta. Todo el versículo completito, todo. Pues es lo que estamos diciendo, hermanos, o sea, que es necesario que se cumpla su palabra como se debe cumplir y está en su propósito. Entonces, obedezcan para que el propósito de Dios se pueda... Les está diciendo esta parte, ¿verdad? En otro evangelio es donde muestra que Pedro salta, ¿verdad? Y dice, no, Señor, no digas eso. No permitas que esto te acontezca. Esto tiene que pasar, por lo que está comentando Gerson, que está escrito y que es algo que tenía que suceder. Es necesario. Es necesario, exactamente. Exactamente. No le pongan a la respuesta todo el versículo, No, escríbanlo, no le pongan todo el versículo, Así es. escríbanlo todo. A eso me refiero, Sí, ahorita no, me entendió. Yo sí le entendí. Así es. Ya te entendí, todo el versículo, Exacto. no, yo escrito el versículo. Escríbanlo, todo el versículo. Escriban. Ya entendí. Sí, muy bien. Y así es, estaba estipulado, ¿no? Todos conocemos, pero ahí está Isaías 53. No voy a ir ahí para no demorarnos más, pero Isaías 53 lo declara todo, ¿no? O sea, todo lo que iba a padecer por causa de nosotros, y ahí mismo decía que sin culpa y sin nada. Entonces, esto era necesario que ocurriera, tal y como dice la escritura aquí en Lucas 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Pero no terminó ahí. Que sea muerto y resucite al tercer día. Pero estas cosas a veces no las escuchamos, así como no escuchamos lo de pasemos al otro lado, ¿verdad? Estas cosas a veces no las escuchamos. ¿Cómo que seas muerto, verdad? Pero voy a resucitar al tercer día. Esto tiene que ocurrir.
Tengo que manifestar que verdaderamente yo soy el que soy. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Versículo 23. Hermanita Leti, ¿me ayuda? Sí, claro. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Wow, pues esto tiene mucha tela de dónde cortar. Ya lo hemos visto hasta cuando no vemos este versículo, pero dice ahí la pregunta: ¿cuáles son las 3 cosas que debe hacer cualquiera que quiera venir en pos de Cristo? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Suena bien fácil, No, ¿verdad? hombre. Como si fueran 3 requisitos tan sencillos. Y digo requisitos sabiendo que no lo son, pero lo digo a propósito, ¿verdad? Pues nomás Son me las pide 3 evidencias. requisitos. Dice que me niegue a mí mismo, que cargue mi cruz y que le siga. Es todo. Qué fácil. Sí. ¿Y eso dónde se compra o qué? ¿En el Oxxo lo venderán o qué? ¿Verdad? Yo sé que es muy fácil decir creo en el Señor Jesús, pero pues hasta ahí, y leo la Biblia y todo, pero si no hago, no pongo por obra lo que me está diciendo ahí, entonces ¿de qué me sirve, no? Por eso dice que son las implicaciones de lo que todo esto trae, ¿no? Y es que Sí, yo sé que eres el Hijo de Dios, pero si no te obedezco, ¿de qué me sirve, no? no, y sí, o sea, porque la obediencia siempre va a ser una manifestación de hijo, ¿verdad? De que eres hijo, de salvación y todo eso. Pero antes de obedecerle, pues antes de seguirle y caminar con él en obediencia, necesito negarme a mí mismo. ¿Alguien puede desmenuzar esa palabra o esa frase de negarse a sí de mismo? no hacer tu voluntad. No hacer tu voluntad, sino la voluntad de Él. Por supuesto. Pregunta: ¿Jesús se negó a sí mismo en esta tierra para hacer la voluntad del que nos dio? Bastante. Por supuesto. Jesús dice, o sea, su palabra dice que Él fue tentado en todo. Y si fue tentado en todo, fue en todo. A veces pensamos, Pero no, sin es que fue pecado. Jesús, a lo mejor no, Él no fue tentado. No, dice en todo. Todo, pero sin pecado. Sin pecado. Sin pecado. Entonces, por eso es que gracias a Él la salvación no se pierde, gracias a Él. Porque Él pagó. No gracias a mí, pero esa parte de entender que tengo que negarme como una evidencia de que le voy a seguir. Y ya me negué, ok, ya negué lo que comenté hace un rato, pero ahora tengo que cargar mi cruz. Y eso, cuando lo explica Juan Carlos, o sea, se entiende. Bueno, el pastor también lo explica igual en la prédica de ella, ¿verdad? Pero se entiende, es muy entendible, ¿verdad? De qué es lo que significaba la cruz, era muerte. Entonces, morir a ¿Pero ti qué mismo, implica? morir a ti mismo, a tus deseos, a tus sueños, a todo, y para seguir, hacerlos de Él. O sea, Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya Sí. no vivo yo, Sí, ahora Cristo vive en mí. ¿Cómo, Gerson? ¿Ya no vives tú? No, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice Gerson, en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios que se entregó, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia. Bueno, ya esto, imagínate, Pablo, no desecho la gracia. ¿Cuál gracia? Pues el regalo inmerecido que te está dando el Señor, que no puedes perder porque Él te lo está dando. Exacto. Porque sí, ¿qué? Que si por la ley. Por la ley, por las obras, pues en la sí, salvación o la justicia, pues Por demás, ¿a qué vino murió Cristo? Por demás murió Cristo. entonces ¿a qué vino? Si yo podía ser salvo por mi propia cuenta, claro que no. Es impresionante, o sea, la Escritura cómo nos muestra que la salvación es una manifestación de misericordia, de gracia y de amor de nuestro Señor por nosotros. No hay más. ¿Tienes algo que decir, Pablo? Sí, no, pues me quedo pensando que como
pues el Señor ya tiene grabado esto y pues todavía no se les había revelado a Pedro, ¿no? Como decimos que les dicen, no, pues ¿cómo te va a pasar eso, Señor? No, mejor que no pase. Y está diciendo, ok, ¿qué no entiendes? Que tengo que morir a mí mismo, negarme y que tomar mi cruz y seguir y obedecer. O sea, tengo que cumplir la voluntad del Padre. No puedo decidir yo lo que tengo que hacer, tengo que seguir la voluntad del Padre. Te lo voy a decir en otro contexto, pero hablado por Jesús en otro tiempo. No te muevas por vista, Pedro. No mires lo que ves, mira lo que no ves. Eso es eterno. Vive por fe. Así es, tengo que morir para que tú puedas vivir eternamente conmigo. No te guíes por lo que miras ahorita. Increíble, no es fácil. Como decía la hermanita ahorita, eso es una locura. Es una locura, por supuesto. Increíble. Niégate a ti mismo, carga tu cruz y ahora sí, Sí. sígueme, pero sígueme. ¿Ya? No te niegues a ti mismo, cargues la cruz y agarres para otro lado. Sígueme. ¿Verdad? Hermano, en Gálatas 2:20 dice, por Cristo estoy también crucificado, ¿no? Es No ya, vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí, entonces... Y lo que vivo, la carne de lo Así es. Exactamente, ahorita se lo adjudicamos aquí a mi hermanito Gerson ese versículo. Sí. ¿Alguien me ayuda con 2 de Timoteo 2:11 en adelante? Vamos a leerlo porque nuestro Señor es grandioso y Yo maravilloso. lo tengo. Adelante. Segundo de Timoteo 2:11. Sí, fuerte y claro. ¿Hasta dónde? Dale, yo te paro. Ahí lo vas a sentir, ahí. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Increíble, ¿no? Increíble, o sea, ese es el amor de nuestro Señor. Vas a morir, vas a vivir. Vas a padecer, vas a reinar con Él. Pero no le niegues, porque Él también te va a negar. ¿Verdad? Ahora, si le fallas, y aquí está otra vez, hermanita, esta parte. Si tú le eres infiel, Él no te va a ser infiel. Él no puede negarse a sí Ese es el mismo. amor que no puedes entender. Por supuesto. O sea que entonces no depende del ser humano, sino depende de la fuerza de Cristo para mantenerte con Él. Y lo dice en Romanos, ¿no? Romanos 8 al final. ¿Quién te va a apartar del amor de Dios? Nada, absolutamente nada. Es increíble. ¿Por qué? Porque no depende de ti, depende de su fuerza, del que dijo ser fiel y del que dijo que te presentará limpio y sin mancha delante de Él. ¡Wow! Yo no puedo ser limpio y sin mancha, ¿verdad? Pero gracias al que el que lo dijo es fiel y verdadero, por eso es que creo que un día me presentaré delante de Él limpio y sin mancha. ¿Cómo lo va a hacer Él? No lo sé. Pero ya dio su sangre y me va a limpiar con eso. Así es. Ok, entonces ya contestamos las tres respuestitas. Versículos 24 y 25. Hermanita Tere, ¿me ayuda con esos? Sí, hermano, así dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Amén. No nos perdamos. Lo que acaba de decir Jesús de los tres, niéguese a sí mismo, cargue su cruz Cada y día. sígueme, cada día y sígame, está manifestado Está aquí. ahí. Porque todo el que no quiera negarse a sí mismo, es decir, quiera salvar su vida por su propia cuenta, la va a perder. La va a perder. Pero todo el que pierda su vida, es decir, todo aquel que muera Así mismo. a sí mismo, A los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la Así vanagloria es. de la vida. por causa de mí, la va a salvar. ¿Sí? Pues que aprovechará al hombre si gana todo el mundo, si hace todo lo que él quiere y tiene fama, dinero, estudios, tiene todo, ¿verdad? Pero se destruye a sí mismo.
o se pierde a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le va a durar mientras dure su vida. Cuando le llegue la hora, va a vivir destituido de la gloria de Dios. ¿De qué le va a servir? Ni todo el dinero le va a servir para poder vivir por la eternidad con el Señor, ¿verdad? Dice la pregunta, ahí dice, ¿qué provecho habrá? Perdón. No, Es que faltó el versículo 26. Sí, es que sí. solamente quiero escuchar su comentario, su comentario acerca de la parte donde dice que si le negáramos, se nos negará, pero si le somos infieles, él permanece fiel. ¿Cuál sería la diferencia en negarle y en serle infiel? Uy, bastante. Qué hermosa pregunta le puso el Espíritu Santo. Mucha diferencia, hermanita. Negarle es no querer nada con él. Eso es negarle. Pero serle infiel, usted, o bueno, voy a poner Yo. conmigo. Sí, Porque yo yo tengo también, aquí. hermano. Sí. No, pero voy a poner conmigo porque tengo mi esposita aquí. Yo no puedo serle infiel a alguien con quien no tengo una relación. Yo tengo una relación con mi esposa y a ella le puedo ser infiel. Pero yo no le puedo ser infiel a la vecina de media cuadra porque yo no tengo una relación con ella. ¿Cómo le voy a ser infiel a ella? ¿Sí me explico? Entonces, si tú tienes una relación con Cristo, déjame decirte que le vas a ser infiel. Pero es hermoso. No me malinterpreten. Él no puede. No, sí lo entendemos Oh, perfectamente. perfecto, gracias Porque lo al Espíritu vivimos. Santo, Así. gracias al Espíritu Santo. Le vamos a ser infiel. Pero es hermoso serle infiel y no desecharlo, porque si le soy infiel es que tengo una relación con él. Y mi carne caída me hace fallar y entonces le soy infiel. Pero él dice, yo no puedo ser infiel, yo te voy a abrazar. Aunque tú me vas a ser infiel. Dice en el Salmo 103 que sus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. No Así todos. es, no todos. Para todos. Nada más los que tienen esa relación con él son los que le temen. Sí, la eternidad. Es el pueblo. Entonces, esa es la diferencia, hermanita. Tener una relación con él, le vas a ser infiel. Pero no quiere decir que lo estás desechando, simplemente que no puedes amarlo como se merece. Claro. Esa es la infidelidad. Pero él no puede serte infiel. Él no puede negarse a sí mismo, así que él te va a abrazar. Y las veces que caigas, él te va a levantar. Si tienes una relación con él. Claro, en tus caídas te van a doler. Y vas a venir clamándole al Señor de rodillas, pidiéndole perdón y doliéndote dentro. De hecho, eso era lo que decía Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que hago lo que no quiero. O sea, lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque le es infiel a su Señor, pero tenía una relación con él. No lo negaba, sino tenía una relación con él, pero su naturaleza, caída como la misma de todos nosotros, nos hace que le seamos infieles, pero él permanece fiel. Y eso es lo que nos sostiene, hermanos. Esa es la salvación que tenemos, no por nuestros méritos, sino por los de nuestro Señor, que murió en la cruz sin pecado, sin deberla ni temerla, como luego dijeron. Esa es la diferencia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda o comentario? Bueno, íbamos a leer la preguntita, pero creo que... Le hace falta el otro versículo. No, pero es que esa solamente es la primera pregunta y luego después viene la otra, ¿no? Ah, no, sí, falta el 26. Sí, viene. Donde viene por qué como quiera, ¿ah? Ujú. Pues que aprovechara. Sí, aquí está el por qué. Bueno, es que la pregunta está hecha acá. Sí, ¿verdad? en el 26. Sí. ¿Cómo me regreso? Ya no me acuerdo. Así. Vamos a leer ese y contestamos esa. Y ahorita leemos el 26 y contestamos el por qué. ¿Les parece? Sí, ¿Qué bueno, ¿Sí? yo pienso. No, a lo mejor está mal. No. Sí, no me- está correcto ahí en el PowerPoint. Ahí va. Ok. ¿Qué aprovecho? ¿Qué provecho? ¿Qué provecho? Gracias. ¿Qué provecho habrá para la persona que, queriendo ganar todo el mundo y salvar su vida, se avergüence de Jesús y de sus palabras? Ningún provecho. Ninguna. La respuesta es ninguna. Sí, pues sí. Así es. Y ahora sí pasamos al Sí, 26. sí. Ok. Versículo 26. Gerson, ¿me ayudas? Sí.
porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Ahora, aquí está la implicación que hablábamos del versículo de 2 de Timoteo. Es decir, si tú te avergüenzas de mí, es decir, si tú me rechazas, me niegas, ¿qué crees que va a pasar? Lo que dice este versículo, yo también te negaré. Ese es el negar. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, no solo de la persona de Jesús, sino de lo que dijo, no lo puedes separar. Porque Cristo es la palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ves que no podemos apartarlo? No puedes decir yo amo a Jesús sin estar tú sujeto a su palabra, en comunión, en escudriñar las escrituras. Les dijo un día, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Él mismo. No puedes separar a Cristo de sus palabras, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿por qué? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y del Santo. Wow. No hay mucho tiempo para entrar en detalles tan hermosos que hay aquí. Pero el pastor hizo un comentario el lunes y me agradó mucho. Y me hizo pensar en esto, en toda esta gloria cuando venga el Señor. Va a ser algo impresionante. Va a ser algo que para los que somos hijos va a ser un día de júbilo y de fiesta, pero para los que se perderán va a ser un día de muerte. Va a ser olor de muerte para muerte, como lo dijo Pablo en Romanos, y de vida para los que viven. O sea, el mismo evento, unos va a ser muy triste y para otros va a ser un día de gozo, ¿verdad? Porque verle en su gloria. Y el comentario que hizo el pastor es este, o sea, dijo, lo comentó así, ¿verdad? Dijo, así como que a él le hubiera gustado, o qué padre sería, y nos lo externó a todos, o ustedes no, ¿verdad? Así como que, ¿qué piensan de esto? Pero dijo, ver vivido esa época de cuando Jesús pisó esta tierra, debió haber sido hermoso estar caminando tras de él y escucharlo. Pues ahorita que le conocemos por medio del Espíritu, sí, ¿verdad? Entonces, pero él dice, pero cuando venga en su gloria, no va a ser comparable cuando pisó esta tierra. ¿Sí me explico? Aún que fue porque vino como cordero, ¿verdad? Pero ahora que venga como rey. Como dice en Apocalipsis, cuando venga, todo ojo lo va a ver. Y yo lo creo, que en todas partes lo van a ver. Por supuesto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero yo sí sé cómo, pero ahí está. Eso, ahorita en la cena, si tienen inquietud me preguntan. Pero no es una enseñanza. Pero ok, es su gloria. Ver su gloria, imagínate ver su gloria. Un día un amigo de la infancia, que de pronto tengo ahí comentarios con él en la escritura, me hizo este comentario y también es otra reflexión hermosa, porque dice, imagínate, Juan, dice, cuando les habló en el monte Sinaí, no querían escucharlo porque no podían soportar lo que les decía, o sea, y eso que les estaba hablando amigablemente. Ahora cuando venga en su gloria y con su ira, ¿cómo va a estar? Si cuando hablaba nomás de hablar no lo podían escuchar, no lo podían sostener. De cuando le decían a Moisés, ve tú, porque si no, que te diga a ti, ya no ven nos a dices, nosotros. porque igual nos va a destruir, o sea. Exactamente, o sea, imagínate cómo va a estar. Claro. Es impresionante. Ya contestamos el porqué, ¿verdad? sí. Versículo 27. Sebastián, ¿me ayudas con el 27? Claro que sí. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Yo sé que tienen inquietudes con esto.
pero vamos a poner también 3 puntos suspensivos para la siguiente. No, no es cierto. No, sí lo ¿Qué escucho. declaración final hace Jesús a sus discípulos, muy probablemente con la idea de fortalecerlos? Pues os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Antes de que fuera el domingo, yo leí esa parte, ¿qué querrá decir con esto? Y me fui a una Biblia de estudio. Y obviamente mencionaba lo mismo que dijo Juan Carlos. Dijo que era que lo iban a ver en la transfiguración, una, y la otra cuando Él ascienda, después de resucitado, que van a ver su gloria, mucha gente lo va a ver. O sea, van a estar vivos y van a poder ver su gloria. Exactamente. Estuvieron vivos. Sí. Sí, exactamente. Pero bueno, ya la siguiente, por eso es lo hermoso de estudiar verso a verso, porque lo siguiente que sigue, el Señor lo va a manifestar. Yo tengo un comentario. Sí. Ya ve que Juan Carlos cuando dio la prédica se puso a ver cuántas veces la gente decía ¿y quién es este? ¿y quién es este? Entonces yo me fui para atrás y me puse a ver, y los únicos que sí sabían quién era Jesús eran los demonios. En Lucas 4:34, el del espíritu inmundo sabía que era Jesús. Claro. En 4:41, después de que curó a la suegra de Pedro, había otro con un demonio que también sabía que era Jesús. Y luego el gadareno también. Y la única que posiblemente sabía más o menos, la mujer del flujo de sangre, porque pues sabía que si tocaba la iba a curar. Quién sabe si sabía que era Jesús, pero los otros 3 demonios sí sabían que era Él. Y para enmarcar eso, un día creo que, no sé si Jesús dice o no me acuerdo quién dice que ¿crees que Dios es uno? Pues también los qué demonios. bueno, porque los demonios también creen Y tiemblan, o sea, no cualquier cosa, Así tiemblan. Así Sí, es. nada más dije yo, qué Así triste es. que nada más los demonios. Hay un comentario que no hizo Paul reconocían. Washer que me llamó bastante la atención una vez que dijo que Dios le dice al sol, aquí tienes que poner, aquí tienes que salir, y ahí sale. Le dice al mar, aquí te tienes que parar, y ahí se para. Le da orden a los demonios y ellos tiemblan, pero le dice al humano, haz esto, y le dice no. ¿Cómo te lo explico? Como que wow. ¿Qué poder tenemos, verdad? Hijo de Y su- no, y decía más cosas, le dice a la montaña que se mueva, Claro. y tanto, pero cuando le dice al humano, Haz haz esto. esto, no haces eso, como que dice, no, como Ahorita, que se rebela Señor. contra Dios. Y verdaderamente tengo que hacerlo. ¿Es en serio? ¿Y por qué no mandas mejor a...? Sí, Qué vergüenza con los claro. demonios. Así es. Wow. Por eso es que se maravillan los ángeles, ¿verdad? ¿Cómo? Este ser humano dejó su vida para seguirte. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber sido eso? Pues yo estoy morando en su vida, por eso. ¿Cómo es que sucede? Pues por eso nada más. El que tenga oídos para oírlo, así como dijo mi hermano Jesús. Peticiones de oración, chicos.